Así estamos dando comienzo, punto de partida, iniciación a esta programación dada en llamar Proyecto Misionero. Tenemos que agradecer a Dios por podernos permitir estar en esta hora de programación donde vamos a compartir palabra de Dios, consejo de la sabia escritura de la palabra que es eterna en este día. Damos gracias a Dios y damos gracias por todos los que están en sintonía en las diferentes plataformas de los medios de comunicación en esta mañana maravillosa. Te queremos invitarte a poder estar escuchando y a poder estar inclinando tu rostro y orando a Dios para emprender el día de labor en esta mañana maravillosa, entregando tu carga en las manos del Señor, y nosotros entregamos este programa en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, queremos estar compartiendo tu palabra, que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones, que podamos vivirla y que el consejo traiga paz, Señor, en nuestra vida y en nuestros quehaceres diarios. Padre, todos aquellos que están del otro lado escuchando y los que van a estar escuchando, sientan, Señor, el consejo y puedan vivirlo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén. Amén y amén. Abrimos hoy la palabra de Dios en el Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo escrito por David y vamos a tener como prioridad este consejo de la palabra de Dios. Dice así la santa y bendita palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el varón que pone su confianza en el consejo de la palabra de Dios y la pone por obra. Aún en medio del desierto, dice la palabra de Dios en Jeremías, que va a fructificar, va a dar fruto la palabra de Dios. Y mire lo que le pasa a los malos, a los que andan en camino de sombra de muerte, si no se arrepienten. Dice la palabra de Dios, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Palabra de Dios es esta que da David con justa experiencia. ¿Y cuál fue su experiencia? Dice la palabra de Dios que David pecó, se arrepintió, Dios libró de la muerte su vida, pero la consecuencia de su pecado, que le dijo el profeta Natán, se cumplieron. Y hoy vamos a ver el consejo. El título de la palabra de hoy es el consejo. ¿Qué consejo estás tú ejerciendo en tu vida? ¿Cuál es el consejo que estás tomando en este tiempo? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, el consejo de la palabra de Dios siempre va a alumbrar, siempre va a traer luz, siempre va a dar
una salida donde no lo hay. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios y no ponemos por obra la palabra y el consejo sabio que nos da a través de el siervo, la sierva, a través del Espíritu Santo de Dios, entonces lastimosamente va a haber muerte espiritual y muerte eterna. Vamos a estar yendo a una alabanza y luego vamos a estar leyendo 2 de Samuel capítulo 17. Va a ser la lectura que tengamos para meditar hoy en esta mañana. El consejo que le dio Absalom o Ahitofel a Absalom, el hijo de David que se sublevó. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo el peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado, mi Padre amado, queriéndome salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Estamos en vivo en la predicadora 94.1. Estamos agradecidos a Dios que nos permite poder estar una vez más en este lugar en el día de hoy. Hoy, lunes 14 de agosto del 2023, han pasado 13 minutos de las 8 de la mañana y queremos comenzar a leer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura en el día de hoy. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Samuel capítulo 17. Desde el versículo 1, 2 de Samuel capítulo 17. Consejos de Ahitofel y de Usaí. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Ahitofel dijo a Absalom: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y matará al rey solo. Y haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalom y a todos los ancianos
de Israel. Y dijo Absalom: llama también ahora a Usaí de Arquita, para que asimismo oigamos lo que él te dirá. Cuando Usaí vino a Absalom, le habló a Absalom diciendo: así ha dicho Eitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalom: el consejo que ha dado esta vez Eitofel no es bueno. Y añadió Usaí: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva y en otro lugar. Y si al principio cayere en alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo le sigue a Absalom, ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que con él están. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y los arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalom y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí Arquita es mejor que el consejo de Eitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Eitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalom. Amén. Bien, estamos leyendo 2 Samuel capítulo 17 en adelante, y vemos el personaje principal en este relato es Absalón. Absalón, ¿quién era Absalón? Era el hijo de David. ¿Qué había pasado con Absalón? Dice, cuenta la palabra de Dios que David había pecado con la mujer de Urías Eteo, y entonces Betsabé dice que iba a tener un hijo, y él lloraba y ayunaba por esa criatura que estaba en el vientre. Dios no le dio vida porque había sido tomado mal. Dice la palabra de Dios que a David le había dicho que le había dado muchas esposas, y si le hubiera pedido más, le hubiera dado más todavía. Pero él tomó justamente la mujer de Urías Eteo. Entonces cuenta la palabra de Dios que su pecado fue remitido, dice la palabra de Dios, y no murió, pero las consecuencias del pecado lo seguían hasta este tiempo. Primero, de las consecuencias del pecado murió esa criatura que estaba en el vientre. Segundo, dice que Amón se acostó o violó a Tamar, su hermana, y Tamar era hermana de Absalón, y Absalón dijo que nunca le dijo nada a este hermano que violó a su hermana. Y después de pasado unos 3 años, cuenta la palabra de Dios, que hizo fiesta Absalón y mandó a uno de sus súbditos a matar a su hermano. Y David
se entristeció tremendamente porque él pensó que todos los hijos de David habían muerto y no habían sido todos, sino que Amnón murió porque había deshonrado a Tamar. Y Absalón fue destituido del lugar en donde estaba durante 3 años más o menos. Y después de eso fue restituido y vino nuevamente al lugar en donde estaba David, pero no pasó por donde estaba David, sino que él meditó siempre en tomarle el reino a su padre. Y a todos los que estaban descontentos, a todos los que estaban delegados, a todos los que tenían una cuestión con el rey, él les palmeaba la espalda y los llevaba para su beneficio. Y podemos ver que llegamos al capítulo 17, en donde el consejo de Ahitofel era como el consejo de Dios en aquel tiempo, porque era un varón respetado, era como la voz de Dios. Pero si vemos en el capítulo 16, dice que los hijos de Serbia, cuando David estaba escapando, lo maldijeron y todo, y ahí entra un amigo de David, Usaí. Usaí era un amigo de David que fue enviado al lado de Absalón. ¿Para qué? Para que pueda detener el consejo sabio, dice, que le había dado Ahitofel. ¿Y quién era Ahitofel? Ahitofel dice que era pariente de la mujer de Urías Eteo, y durante mucho tiempo guardó en su corazón raíz de amargura, odio, violencia y muerte para poder estar destruyendo al rey que era David, porque había matado a Urías Eteo. Y entonces ustedes saben la historia. Pero lo que vamos a meditar es el consejo que sale de un corazón puro y el consejo que sale de un corazón con odio, con amargura, con violencia. Usaí dice la palabra de Dios que era amigo de David, y como amigo de David fue prácticamente a sus enemigos y estuvo en medio de sus enemigos para detener la sublevación de Absalón. Y cuando Absalón lo ve y le dice: ¿por qué estás acá? No estás con tu amigo, dice. Y Usaí dice: no, porque yo voy a estar de parte de aquel que Dios le da la autoridad. Y había sido enviado por el rey para poder detener la obra maligna. Y Usaí representa al hombre y la mujer que realmente es amigo del rey, amigo de Jesús, que realmente trabaja para la obra de Dios sin estar mirando con codicia, sin estar mirando con beneficio personal, sin estar mirando con la mirada de Jesús, podríamos decir, porque se expuso a ser muerto. Y cuenta la palabra de Dios que Ahitofel le pide certeramente, dice: dame 12,000 hombres y yo voy a ir en medio de las montañas y voy a atrapar a tu padre y voy a matar solamente a David, un hombre, porque él sabía, Ahitofel sabía que David, si no moría, Absalón no iba a tomar el reino. Y la misión de Ahitofel era justamente matar a David y traer a todo el pueblo de nuevo para que lo gobierne Absalón. Estaba adecuado, estaba bien el pensamiento, era certero, era
estratégico y bueno, pero había un trasfondo de odio, de amargura, de venganza. Por eso un corazón que tiene venganza, jamás, nunca Dios lo va a respaldar. Y podemos ver entonces que este que se expuso le dijo primero el consejo para poder sublevarte con tu padre. Natán le había dicho, tú lo hiciste en lo oculto y el Señor tu pecado lo va a exponer al frente de todos. Y el consejo de Ahitofel, que fue el primero, dice que se tenía que llegar a las concubinas de su padre en frente de todo el pueblo. Y esto hizo Absalón. Y parece que ese consejo fue sabio y todo el pueblo estaba mirando, pero era un juicio de parte de Dios por el pecado de David. Cuenta la palabra de Dios que David había sido perdonado, pero las consecuencias del pecado estaban sobre su vida. Tremenda era la situación. Y después de esto, iba por todo Ahitofel y quería matar a David. Pero ahí, el amigo, la palabra de Dios dice que a sus discípulos no le iban a llamar más siervos, sino que le iban a llamar amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Y el amigo representa justamente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que te apercibe, que te da convicción de pecado, que te guía, que te guarda, que te hace hablar una respuesta blanda para aplacar la ira. Porque en ese momento, anteriormente, Usaí se había levantado con los hijos de Serbia y quería cortarle la cabeza, y David le dijo, no, ¿para qué le vamos a cortar la cabeza si el Señor permitió esta situación? Entonces tenemos que entender que hay momentos en donde nosotros vamos a ser usados por Dios y vamos a dar el consejo certero dado de parte de Dios. Dice que Usaí no buscaba el que lo llamen ni nada, pero de parte de Dios dice que Absalón llamó a Usaí y le preguntó, ¿cuál es tu consejo? El consejo de Ahitofel es que vayamos y destruyamos a David y volvamos al pueblo a este lugar. Y él le dice, tu padre es varón de guerra, experimentado, ya en lucha, y no va a estar con el pueblo, dice, va a estar aparte. Entonces no conviene que nosotros vayamos. Si no estaba el amigo de David en ese momento, y David no estaba enterado de lo que iba a pasar, lo iban a matar. Y yo quiero decir que de la misma manera, cuando nosotros dormimos y estamos descansando en nuestro hogar, el Espíritu Santo está trabajando y batallando, cubriendo, guardando al justo, guardando la iglesia del Señor y aconsejando a favor de la iglesia del Señor. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con el desarrollo y el desenlace del consejo malo y del consejo de parte de Dios. Hijo, no temas, yo soy el que habla contigo. Vi tus lágrimas y escuché tu gemido. En las madrugadas me buscas sin importarte el sueño. Hijo, tus oraciones han llegado a mi trono. Yo he visto las luchas que estás pasando. Y en tus hombros la cruz pesada que estás cargando.
Estamos en vivo en la mañana de la radio, estamos en vivo en la predicadora 94.1 compartiendo la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que el Señor nos regala. Te invito a que puedas comunicarte con nosotros, a que puedas hoy pedir oración si tenés una necesidad, un problema, una aflicción. Estamos unidos como hermanos en Cristo para poder orar por tu necesidad. El día de hoy el clima actual es de 12 grados y vamos a tener una máxima de 23 grados. Un día muy pero muy lindo nos espera y le damos gracias a Dios porque Él es fiel, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él está con nosotros en el nombre de Jesús. Quiero dejarte el WhatsApp de la radio. El WhatsApp de la radio es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75 es el WhatsApp de la radio, el cual usted se puede comunicar. Y también tenemos un teléfono de línea. El teléfono de línea es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Estamos el día de hoy compartiendo palabra de Dios como cada vez que nos toca poder compartir un programa junto a toda la audiencia de la radio. Y en el día de hoy estamos hablando acerca de el consejo de Dios y el consejo de un hombre, el consejo que viene de parte del Señor y el consejo que viene de parte de un hombre que puede hacerte errar. Y para esto estábamos compartiendo el Salmo 1. Y en el día de hoy vamos a leer nuevamente el Salmo 1 para que a usted le pueda quedar grabado en su corazón lo que la palabra de Dios dice. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado significa dichoso, feliz, súper bendecido. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y qué bueno es poder prestar atención a la palabra de Dios en esta mañana y saber que cada uno de nosotros tenemos una decisión personal de qué hemos de hacer. Pero muchas veces esa decisión está frustrada por nuestros pensamientos y por el entorno que nos rodea. ¿Y qué pasa? Muchas veces lo que pasa es que escuchamos al enemigo, escuchamos al diablo, escuchamos lo que el diablo nos dice y escuchamos y empezamos a maquinar en nuestra mente. Y lo que pasa también es que muchas veces en nuestro entorno, quien nos rodea, no son del Señor. Entonces pasamos casi prácticamente todo nuestro día, nuestras horas, con personas que no tienen la ley de Cristo, que no tienen la mente de Cristo, que no tienen el Espíritu Santo. Y muchas personas se equivocan en pedir consejo y preguntar: ¿y vos qué pensás de esto? ¿Y a vos qué te parece? Y esa persona no te va a dar un consejo acertado, ni te va a hablar de parte de Dios, sino que te va a hablar de parte del enemigo. Y muchas veces lo que queremos escuchar nosotros no es lo que a Dios le agrada. Muchas veces lo que queremos escuchar cada uno de nosotros es lo que nos beneficie. Pero la Biblia nos dice que no debemos engañarnos a nosotros mismos. No debemos hacer eso. Absalón era hijo de David.
y se estaba rebelando contra el padre, que era el rey, y estaba queriendo matarlo. Era impresionante lo que había maquinado este hombre, pero tenía consejeros que aún le daban consejos, y él escuchó el que no debía escuchar. Seguimos compartiendo la palabra de Dios. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, dice la palabra de Dios en un salmo de David, porque él lo estaba experimentando. Y este ejército no era cualquier ejército, sino que era del pueblo de Israel, y no tan solo del pueblo de Israel, sino que era uno de sus entrañas, cuenta la palabra de Dios. Mi hijo, dice, se está sublevando sobre mí, pero era por consecuencia de su falta. Hay muchas circunstancias, situaciones que nosotros tenemos que vivir por no haber escuchado la voz de Dios en el momento adecuado y obedecerla, porque en el momento en que David decidió pecar, era el momento en donde Dios le había exaltado hasta lo sumo, y estaba en el palacio caminando justamente por los lumbrares del palacio del rey, y no fue a la guerra, sino que se quedó, y fueron todos su ejército a la guerra, y él se quedó, y al quedarse solamente hizo que su fe se apocara, que su condición natural realmente primara, y que peque en la carne con un pecado de muerte. Así también para todos nosotros que recibimos el consejo de la palabra de Dios, si nosotros somos oidores olvidadizos, dice la palabra de Dios que no esperemos que Dios nos dé algo, porque no es para los que tienen doble ánimo, ni para los que no crucifican la carne el consejo de la palabra de Dios, sino es para aquellos que realmente hacen la voluntad de Dios y pueden estar dependiendo de Él. Bien, vemos por palabra de Dios que el amigo de David, en este caso, frena el ataque y la muerte inminente para el rey, y entonces Dios dice que hizo que el consejo de Usai Arquita sea escuchado por Absalón y por todo el pueblo que estaba con él. Entonces, al ver esto, Ahitofel, que había dado un consejo para destrucción, hay muchos que dan consejo para destrucción de parte de Satanás. Cuando uno peca y Satanás le saca la mirada de la palabra de Dios, del consejo de la palabra de Dios, entonces su consejo es natural, carnal, animal, diabólico. Y esto hace que podamos estar reaccionando como la ley, ojo por ojo y diente por diente. Y ese ojo por ojo y diente por diente hizo que Ahitofel, dice, ordenara su casa, y al ver que no escucharon su consejo, que era el certero, que era el adecuado para destruir al rey o para destruir a la iglesia del Señor,
Entonces dice que al no escuchar su consejo, él se ahorcó y se mató. Tremenda es la situación de este que venía maquinando. Dice que el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero aquel que peca pero se arrepiente como David y siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Podemos ver que la consecuencia del pecado lo seguía a David, pero David estaba humillado ante la presencia de Dios y recibía también las diferentes consecuencias que le había cargado su pecado, pero no era por él, sino por Dios. Él podía sostenerse. Y de la misma manera, en este tiempo, nosotros nos podemos sostener porque Jesús pagó el precio de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Varón, mujer que está del otro lado, el consejo de la palabra de Dios es lumbrera a tu camino, es luz en medio de tinieblas. Y aunque te duela en el corazón y en el alma, tu carga no la tienes que poner en ojo por ojo y diente por diente, sino que tu carga la tienes que poner en el Señor Jesús, que Él pueda ser el vengador de la sangre. Santo es el Señor. Y muere Ahitofel, y también la sublevación de Absalón se frustra. Y podemos ver que en medio de la batalla, Absalón, el hijo de David, aquel que le había avergonzado enfrente de todo el pueblo, aquel que había violado a una de sus hermanas, aquel que se había sublevado y que quería tomar el trono, así como Satanás, en este tiempo dice que quedó suspendido entre unas ramas y el aire, dice, porque fue traspasado y estaba agonizando en medio de la batalla. Y aquellos que eran siervos de David temían en poder estar matando a un hijo de David, aunque ese hijo de David se había sublevado, había pecado contra el rey. Y así es un hombre que nace del Espíritu de Dios. Tiene misericordia, tiene piedad, tiene paciencia, se pone en el lugar del otro. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con la culminación de esta situación.
Bien, la sublevación de Absalón le dio este fruto. Dice la palabra de Dios, una gran encina y se le enredó en la cabeza, en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que él iba delante. Quedó suspendido, se quedó encallado, y Joab quería destruir a Absalón, y llegaron 10 escuderos de David y mataron al joven, y Joab quería ir a llevar la noticia y le dijo: deja que vaya el hijo de Serbia, porque así todo murió el hijo del rey, dice. Pero este no escuchó y fue y corrió. Dice que veían el atalaya, estaba mirando y venía uno corriendo. Y dice: si viene uno corriendo es porque vienen buenas noticias. Y miró de nuevo el atalaya y no era uno, sino eran 2. Y entonces son malas las noticias que vienen. Y este porfió y quiso dar la noticia, y aún en esa situación, usted fíjese cuando un hijo está apartado de la verdad, aunque está mal, usted tiene misericordia. Y de esta manera David no quería que le hagan daño a su hijo Absalón, aunque se sublevara. Y nosotros nos sublevamos con el Señor cuando dejamos el consejo de la palabra de Dios, aunque somos hijos y hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Muchas veces estamos como Absalón, suspendido entre la tierra y la carne, y hacemos por naturaleza cosas malas, y esto trae muerte. Pero si nos humillamos y volvemos a los pies del Señor, entonces va a haber misericordia y va a haber vida. Pero si porfiamos en nuestro capricho, va a pasar lo que le pasó al hijo del rey: se murió. Y aunque el hijo del rey no quería que lo lastimen, su pecado lo mató. Y aunque el rey estaba entristecido, habían hombres que estaban llevando la noticia pensando que al rey le iba a hacer bien tener todo el reino y seguir gobernando, pero se enlutó, se entristeció, y aquel que dio la noticia lo mató. Esto nos enseña a nosotros que hay veces que Dios nos envía y tenemos que hablar, y hay otras veces que debemos callar, y el juicio lo pone el Señor. ¿Qué hora es, Emanuel? Estamos ya para culminar esta mañana, pero antes queríamos saludar a Oscar Ramírez. Dios te bendiga, Oscar. Dice: saludos. Necesitamos estar despiertos espiritualmente para no caer torpemente en el pecado y para no reaccionar mal. Hay que cuidar nuestra relación con Dios, y nos deja Mateo capítulo 26, versículo 40. Dios te bendiga, Oscar. También saludamos a Darío. Darío nos deja Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Y dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Les saludo con la paz del Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Comparto esta palabra esperando que sea de bendición para sus vidas. También saludamos a Daniel Saqueo. Daniel Saqueo dice: cuando descendió del monte, lo siguió mucha gente. Nos deja Mateo capítulo 8, versículo 1. Dios te bendiga, Daniel.
y Dios bendiga a cada hermano que está en sintonía en esta hermosa mañana. Bien, hemos escuchado el consejo de la palabra de Dios en esta hora, y aquellos que han tomado el consejo de aquellos que posiblemente tengan una elocuencia, una palabra imponente, pero no viene de parte de Dios, hoy es necesario que lo desechen. Y aquellos que están tomando el consejo de la palabra de Dios, dice que son como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y su fruto da a su tiempo, y nunca, dice que aún en invierno dan fruto. Así que el consejo de la palabra de Dios es que el Señor pelee por nosotros, que nosotros crucifiquemos la carne con sus delitos y pecados, que no hagamos justicia por mano propia, sino que llevemos todos nuestros pensamientos a la ley de Dios, al pensamiento de Jesús, que pensemos y renovemos nuestra mente con el consejo de la palabra de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús vemos que los hombres se equivocan, vemos que aún escogidos de parte de Dios han dado malos consejos, pero hoy tomamos el consejo de tu palabra. Padre, queremos ser amigos, Señor, y someternos a tu ley, que es espiritual, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que esa paz, ese gozo, esa alegría de descansar en ti, esté no solamente en nuestra vida, sino en aquellos que están escuchando en esta hora y tenían que tomar decisiones acertadas, tenían que tomar decisiones críticas, tenían que tomar decisiones absolutas, que sea por la palabra de Dios, no por el entorno, no por la circunstancia, sino que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro caminar esté enteramente en tu voluntad absoluta. Amén, amén y amén. Gloria le damos a Dios en este día, y seamos hombres y mujeres misericordiosos, misericordiosos, misericordiosas, como lo fue el rey David y como lo es Jesús. Que Dios te bendiga. Sigue adelante, no te detengas.